Al parecer todo lo que se mencionaba sobre la Nintendo Switch 2, que era una consola que vio la luz prácticamente destruida debido al diseño tan similar que tenía con la consola anterior, que le quitaron ciertas cosas como el rendimiento de la batería, la pantalla OLED, que no proponía nada nuevo y se anunciaba que iba a ser un rotundo fracaso. El día de hoy se acaba de demostrar que no es así, que es una consola que tiene muchísimo éxito e inclusive debido a su gran costo en LATAM y sobre todo LATAM, la consola ha vendido más de lo esperado. Así que vamos a ver el pronóstico de la consolita de Nintendo Switch 2 y cómo es que está rompiendo récords. Y si lo que quieres es ahorrar mucho en la compra de tus videojuegos, te recomiendo que los compres en la página de Neva, ya que en Neva vas a poder encontrar una gran cantidad de títulos tanto clásicos como de estreno a mucho menor precio para diferentes plataformas y el gran querido Game Pass Core y Game Pass Ultimate. ¿Quieres ahorrar muchísimo en tus videojuegos? Te recomiendo que los compres con el link que va a estar aquí en la descripción de la página de Neva. Amigos míos, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Pues amanecemos con la noticia de Nintendo Switch 2. Esta consola que cuando nació, inclusive yo hice el comentario en varios videos que la consola, al momento de costar 15,000 pesos mexicanos, 15,000 pesos mexicanos era prácticamente destruir la posibilidad de poder comprarse esta consola, y que aún así esperábamos tener descuentos a posterior y que esperábamos que las consolas previas bajaran de costo, cosa que no pasó. La consola de Switch 1, tanto su versión clásica, Lite y OLED, siguen manteniendo un costo no elevado, pero no bajó tanto como uno hubiera esperado con la nueva consola. Pues bueno, pese a esos argumentos, al menos en LATAM, ya saben que en Europa, en Estados Unidos, la consola salió con el precio oficial que eran de unos 400 y pico euros y dólares. Pues bueno, aquí salió muchísimo más cara, ya ha bajado. Pues se acaba de reportar que esta consola a día de hoy ya superó los 10.36 millones de unidades vendidas. 10.36 millones de unidades vendidas, lo cual apunta a que es una consola que ha tenido muchísimo éxito, e inclusive en Japón siguen con el problema de que no pueden dar tanto stock a las personas. Es más bien por lista de espera, sorteos para que la puedan comprar, pero bueno, eso en Japón siempre ha pasado, y inclusive aquí en LATAM no tuvimos nunca ese problema de stock, de que se nos acababan las consolas, y es por ello que también se mencionaba que posiblemente iba a ser una consola que no iba a tener éxito. Pues tremendo error, porque son 10.36 millones solamente unidades vendidas de la Switch 2, por lo cual Nintendo anunció que su expectativa de ventas de la consola pasó anualmente de los 15 millones a los 19 millones de unidades. Esto al término de su primer año fiscal, que va a ser en marzo del siguiente año 2026, pero 19 millones de unidades de una consola es bastante. Sí, hay consolas que tienen muchísimo más ventas, pero recordemos que esta consola vio su luz hace que unos 4 meses aproximadamente tenemos ya de la existencia de la Nintendo Switch 2. Así que esto, ¿cómo nos beneficia a nosotros como usuarios? Pues directamente no tanto, o sea, no es como de que vayan a bajar los costos, pero sí para que las desarrolladoras apunten a ver, hey, esa consola tiene muchas ventas, lo juegan muchísimos usuarios, quiero que mi juego esté ahí y por ende tener un catálogo mucho más amplio. Sí, yo sé que con Xbox, con Play, no hay tanto este problema porque es una consola que de por sí era muy potente y que se podía vender, pues no por montones, pero que tenían una gran base sólida de usuarios que la podían comprar. Pero con Nintendo Switch 1 no se podía por la limitante del software. Bueno, más bien sí, del hardware. Y en esta ocasión, ya con el hardware, que es posible que pueda correr ciertos títulos, están apuntando a tener buenos juegos. Ejemplo de ello pudiera ser Resident Evil 9 Requiem, que inclusive le van a sacar un control edición exclusiva de Resident Evil 9 para Nintendo Switch 2, cosa que no se hacía antes y los controles eran exclusivos de juegos que tenía previamente la Nintendo. Pero bueno, esto parece estar muy bueno. Sin embargo, también hay una noticia, digamos, medio mala, aunque para nosotros como quiera no, pues, nos da un tanto igual, y es que la venta de la Nintendo Switch 1 bajó considerablemente, un 60%, vendiendo solamente 1.89 millones de unidades, lo cual sigue siendo muchísimo, 1.89 millones de unidades, pero bueno, bajó, y pese a ese bajón que tuvo en las unidades vendidas, la consola no ha bajado de precio. A día de hoy sigue costando bastante cara. Lo que sí que ha bajado es la Nintendo Switch versión 2. Tenemos ya la versión nacional, o sea la de México, en unos 10,800 pesos, 10,900 pesos mexicanos si lo quieres ver ahí, lo cual es una reducción pues prácticamente de 5,000, bueno, de 4,000 pesos mexicanos, pese a como salió originalmente hace un par de meses y como yo la compré a 15,000 pesos. Me hubiera esperado. Pero bueno, si quieren la versión con Mario Kart, tiene un costo de 12,000 pesos mexicanos, versión nacional.
no la importada, no Hong Kong. Y la versión ya internacional con Mario Kart está en tan solo 9,700 pesos mexicanos, lo cual lo hace una consola completamente asequible ya para prácticamente cualquier persona que quiera, que se piense en comprar una consola. Pero bueno, ¿qué más tenemos? También se reportó el tema del software vendido, que tenemos cerca de los 45 millones de unidades vendidas solamente de software. Aquí lo que pasaba al inicio, y que también fue una especulación del por qué a lo mejor la Nintendo no fue tan bien recibida, es porque los desarrolladores de ciertas empresas, o más bien de ciertos juegos que llegaron a Nintendo Switch 2, no vendieron tanto como ellos esperaban. De hecho, uno de los juegos más vendidos fue Cyberpunk, y esto es por obvias razones. Fue un juego que se promocionó bastante con la consola para ver el potencial que tenía, cómo corría, gráficos, cuadros, el rescalado que utilizaba, y es por eso que fue un juego que se vendió demasiado a comparación de esos títulos. Así que en total ahorita han vendido cerca de 45 millones de unidades solamente de juegos, y lo que se espera ahorita va a ser la primera temporada navideña de venta de consolas, porque ahí es donde se va a ver qué tanto más puede crecer la Nintendo Switch y sacar una previsión pues de cómo van a ser sus ventas a lo largo del tiempo. Una vez más, ¿esto en qué nos sirve a nosotros? De nada directamente, sin embargo sí con los juegos que puedan estar llegando. Ahorita mismo hay juegos que impulsan sobre todo la compra de esta consola, como por ejemplo en su momento fue Donkey Kong, pero bueno, no es un juego que fuera tan fuerte para la Nintendo Switch 2. Sin embargo, ahorita mismo sí que tenemos dos juegos que van a impulsar las ventas de la consola, y generalmente pues, enfocados a Nintendo Switch 2, pese que a uno de estos sí que va a salir en Nintendo, o más bien pese que uno de estos salió en Switch 1, y eso es el Pokémon Leyenda ZA y el próximo Kirby Air Riders. Estos juegos van a impulsar las ventas junto con Metroid, aunque recordemos que Metroid sí es un juego bastante querido y que muchísimos van a jugar. También tiene un nicho un poquito más cerrado a comparación, por ejemplo, de Pokémon, y Pokémon está jugando también en Nintendo Switch 1, así que son los juegos que van a estar impulsando la consola de Switch 2 para quien la quiera comprar, y los que tengan Switch 1 siguen con este pues sistema, el cual realmente a comparación de Switch 1 con 2, la gráfica en Pokémon ZA no ha cambiado demasiado. Y que por cierto el día de ayer me andaban preguntando en un en vivo que qué recomendábamos ahorita comprar a precio del día de hoy, si una Nintendo Switch 2 por ejemplo o una Asus Xbox ROG Ally, pese a que ya tenemos el primer descuento de la Asus, está en 19,377 pesos mexicanos, o sea unos 600 pesos menos. Pues bueno, pese ya a la gran diferencia de precios, como se los mencioné en ese live, si tú quieres jugar un catálogo extenso, vete por la Xbox, pero si lo que realmente quieres es jugar juegos de Nintendo Switch 2, tienes que ir sí o sí por una consola de Switch 2. ¿Por qué? A día de hoy todavía no hay emulación de los juegos de Switch 2, sí que de uno. Sin embargo, para que los emulen, pues puede que tarde un poquito más, seguramente lo van a hacer, pero ahorita por los costos que tenemos, estás hablando de que es una consola que se va al doble del precio, y considero que ahorita mismo es más factible que te compres tu Nintendo Switch 2 y otra consola como Xbox o Play 5, y el conjunto del costo sería exactamente el mismo que comprarte la consola de Asus Xbox ROG Ally, y tendrías el mundo portátil con exclusivos de Nintendo, incluyendo que puedes comprar juegos mucho más económicos en otra región por parte de Nintendo, y también tener juegos pues más pesados en ambas consolas. Por otro lado tenemos las unidades vendidas en específico de cada juego para demostrar, y esto lo hace cada cierto tiempo Nintendo para que se mire pues cuántas unidades han vendido, cómo se ha recibido por parte del público sus videojuegos. Y es de esperarse que ciertos juegos sean los que encabecen la lista. Chéquense nada más esta gran diferencia. Tenemos que solamente Mario Kart World, el juego con el cual salió, se anunció y que inclusive tiene su edición promocional, o bueno, su edición en conjunto con la consola de Nintendo Switch 2, y es que Mario Kart ha vendido, solamente Mario Kart, 9.57 millones de unidades, con diferencia a los 3.49 millones de unidades que tiene Donkey Kong Bonanza. O sea, vean la gran diferencia que tenemos en ventas, pero aquí hay una explicación, y es que prácticamente todos los que tienen Nintendo Switch 2 tienen un Mario Kart World. ¿Por qué? Porque en su mayoría se compró con la consola, porque a diferencia únicamente de unos que 1,000 pesos, 1,100 pesos mexicanos, y el juego en su momento cuando salió costaba 2,000 pesos mexicanos. Esto lo pueden hacer en traducción a, pues bueno, dólar, euro. En México serían únicamente unos 50 o 60 dólares más con el juego Mario Kart World, y comprar el puro juego te salían unos $110 en promedio, depende cómo estuviera la conversión del dólar en el momento. Así que bueno, estos son los juegos que están apuntando, y que todo el mundo tiene Mario Kart. De hecho,
No he jugado Mario Kart, estaría padre jugar Mario Kart, ya no lo jugué, lo abandoné un poquito. Así que bueno, esta es la noticia del día de hoy. Tenemos Switch para muchísimos años. Recordemos que esta consola acaba de salir y va a durar muchísimo. Así que si estás pensando en comprarte una Nintendo Switch 2 y no tienes Switch 1, quiero aclarar, si no tienes Switch 1, es buen momento para comprarla. Sí, espérate unos cuantos meses, unos cuantos días más si es que eres de México, ya que vienen las promociones. Que del Buen Fin, es el Buen Fin lo que viene ahorita, así que va a tener más descuentos, posiblemente tengan más descuentos de lo que se espera, con reembolsos bancarios o cupones de descuento, así que puedes esperarte a esa fecha para comprarla. Y si no tienes Switch 1, sí te conviene directamente comprarte la Switch 2. Si tienes Switch 1 ahorita mismo, pues a no ser que no tengas problema con la compra, date con la Switch 2, pero te puedes esperar todavía un tiempecito más, a lo mejor de aquí al siguiente año que tengamos más juegos exclusivos únicamente de Nintendo Switch 2, o si ya quieres jugar el Re 9 que va a salir en febrero, date ahorita la Switch 2 en estas temporadas que tenemos de descuento, temporadas navideñas, para que te ahorres un poquito más de dinero. Pero bueno, la noticia, amigos, nos vamos a ver en el siguiente video. Si te gustó, me puedes apoyar con un like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video y seas parte de la familia que estamos creando aquí en YouTube. Nos vamos a ver en un siguiente video. Pásenla muy bien, un saludo. Chao, chao.